hoy resaltar y levantar para todos nosotros, escuchar lo que la Biblia dice realmente. Muchas veces nos podemos enfocar en imágenes o nos podemos enfocar en, ¿verdad? en esas presentaciones, pero yo quiero realmente en esta noche poder enfocarme en lo que la palabra habla sobre el fruto del Espíritu. Vamos, antes que todo, vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Darle las gracias por este tiempo que tenemos para escuchar su palabra, pero sobre todo para aprender de ella y crecer cada día, y sobre todo aprender cómo el Espíritu puede trabajar en nuestras vidas, cómo nos puede guiar el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, te doy tantas gracias en esta noche, Padre. Te doy muchísimas gracias, te doy tantas gracias por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que han tomado este tiempo y sacrificando, ¿verdad?, sus horarios. Tenemos hermanos desde Inglaterra conectados, tenemos hermanos desde República Dominicana, desde Puerto Rico, Costa Rica, Florida, sin número de otros lugares en Centroamérica. Te doy tantas gracias, Señor, porque nos conectamos, porque queremos ser guiados por usted, Señor. Queremos ser guiados a través de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a entender cómo funciona, cómo trabaja el Espíritu que ya recibimos a través del bautismo. Y te pido, Señor, que nos llenes de entendimiento, de sabiduría, de poder entender y escuchar su palabra. Te doy tantas gracias en esta noche. Te pido que nos bendigas, que todo esto que hacemos lo hacemos en tu nombre, lo hacemos para glorificarte, lo hacemos porque amamos el reino de Dios. Te lo pido así en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes, hermanos, algo que en este año pasado, 2021, al finalizar el año, estuve meditando, estuve pensando y pude hacer una serie de estudios alrededor de 5 días, cómo trabaja el Espíritu de Dios realmente, el fruto del Espíritu. Vamos a estar hablando en Gálatas 5, versículos del 17 al 23, ¿verdad? Los 16 al 23, realmente donde habla sobre el fruto del Espíritu. Pero muchas veces no escuchamos esa escritura o la leemos y conocemos esos versículos, ¿verdad? Que es el versículo 23, donde habla y nos dice, del 22 al 23, que nos dice qué es lo que produce el Espíritu de Dios, cuál es el fruto que produce. Y sabemos que es el amor y el gozo, la paz, la paciencia. Y cuando miramos en Gálatas, eso es lo que pensamos, ¿verdad? Que dice, en cambio, lo que produce el Espíritu de Dios es estas cosas, ¿verdad? Ese es el fruto del Espíritu. Y nos enfocamos, ¿verdad?, en esas áreas del Espíritu, pero a veces no profundizamos realmente cómo trabaja el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios nos habla constantemente, pero muchas veces no estamos atentos, ¿verdad?, escuchando el Espíritu de Dios. Hay tantas cosas que el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas a diario. La Escritura dice que cuando nos bautizamos, ¿verdad?, que nosotros venimos al reino de Dios, que vamos a las aguas para ser bautizados. Las palabras que dice, ¿verdad?, por tu buena confesión puedo, ¿verdad?, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don, ¿verdad?, para que recibas el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nos bautizamos, la promesa de Dios es que estamos recibiendo el Espíritu de Él, el Espíritu Santo. Lo vemos en escrituras con Jesús, ¿verdad?, cuando se bautizó, cuando el bautista lo bautiza y dice que bajó el Espíritu, ¿no? Básicamente, Dios envió el Espíritu para que así para que Jesús pudiera recibirlo. Jesús pasó por el proceso del bautismo para darnos el ejemplo a cada uno de nosotros que teníamos que bautizarnos y a través del bautismo recibimos ese Espíritu. Pero muchas veces en nuestras vidas no hacemos caso, no escuchamos el Espíritu que está hablándonos constantemente. Dice Tim Keller, dice, el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas, alimentado por el Espíritu Santo, nos libera, ¿verdad?
porque nos acerca a ser las personas que fuimos diseñados a ser, las personas con corazones renovados que nuestro Dios quiere que seamos. Lo escribe Tim Keller. Así que el desarrollo del carácter de Cristo viene también a través del Espíritu que Dios ya nos ha dado. Él quiere renovar nuestras vidas constantemente. Y dice Dios que nos dio el Espíritu para guiarnos, para decirnos por dónde caminar, qué hacer, qué no hacer. Pero muchas veces nos enfocamos, sí, la palabra es importante, es la palabra de Dios, es la que nos guía, es la que nos enseña, es la que nos corrige, es la que nos educa, como dice en Timoteo. Pero también el Espíritu nos fue dado para que lo podamos escuchar, para que lo podamos seguir. Sabes, el año pasado tomé una decisión de estar atento a lo que el Espíritu de Dios me dice. Y había situaciones que posiblemente algunos ya saben o que he contado. Situaciones donde me venía a la mente, no dejes la cartera ahí porque se te va a quedar. ¿Verdad? La billetera, la cartera, el bulto, como queramos decirle, ¿no? Y ahí se quedó. No quise escuchar ese pensamiento que llegó a mi mente, ¿verdad? Pero igualmente nos pasa en nuestras vidas. Eso que estás viendo no está bien, es pecado. Eso te va a llevar a la pornografía, o eso te va a llevar. El Espíritu nos avisa, nos deja saber, nos da esa, pero muchas veces no escuchamos ese Espíritu. ¿Sabes? El fruto del Espíritu es descrito en Gálatas 5, como dice aquí la Escritura. Y voy a leer Gálatas 5, voy a leer desde el versículo 16 hasta el 23, para poder entrar en la Escritura, porque quiero tocar la Escritura como nos enseña aquí la palabra. Y voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura de esta manera. Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Es abierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Dice aquí que el fruto del Espíritu es descrito en Gálatas 5 como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Fidelidad, ¿verdad? Que realmente es humildad o templanza cuando hablamos de dominio propio. Estas cualidades hacen el fruto del Espíritu. Así que el fruto del Espíritu es un fruto de 9 partes.
Sabes, cuando tenemos una naranja en nuestras manos, tenemos, ¿verdad? Que la naranja es una fruta, pero está cubierta, ¿verdad? Con esa cáscara. Y cuando sacamos la cáscara de la naranja, o si es una china mandarina, también podemos compararlo con eso, o una toronja. Adentro tenemos lachas o gajos, ¿no? Que componen la fruta. Y podemos dividirlos uno por uno y comernos las lachas o los gajos uno por uno, ¿verdad? Pues así es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un solo fruto con 9 partes. Y es interesante porque para que podamos completar esa fruta, tenemos que completar esas 9 partes en nuestras vidas. Y a mí me reta, definitivamente, porque de todas las partes siempre tengo que seguir creciendo, siendo un hombre, ¿verdad? Espiritual, un hombre de Dios guiado por el Espíritu. Y es retante porque muchas veces no tengo ese fruto del Espíritu, que no tengo amor hacia otros muchas veces, no tengo gozo, a veces estoy triste, no estoy alegre, a veces no tengo paz porque hay cosas que me quitan la paz, o la paciencia, o la amabilidad, inclusive hasta la bondad para ayudar a otros, ¿verdad? La fe de creer que cosas van a pasar grandes en mi vida, la mansedumbre, el dominio propio, que a veces no puedo dominar mi enojo, lo que quiero decir, sale lo que no debe salir por mi boca, porque eso es lo que está, ¿verdad? En el corazón, ¿verdad? La fidelidad, la humildad, esa templanza, tranquilidad que no sale. Así que es un fruto de 9 partes, como mencioné. Es como la naranja, la toronja, ¿verdad? La china mandarina. Así que podemos ver el fruto del Espíritu en un solo fruto, dividido en esas 9 partes. Así que la palabra original en griego de fruto en Gálatas 5 es karpos. Así es que dice en griego. Y una de sus definiciones de la palabra carpo es un resultado de algo. El resultado de algo. Un árbol de China, que va a dar, un árbol de naranja, ¿qué va a dar? Naranja. Una planta de guineo va a dar guineos. Pero nosotros que somos hombres de Dios, el Espíritu lo que va a dar es ese fruto en nuestras vidas. Pero si no escuchamos, no va a haber un resultado de algo en nuestras vidas realmente. Así que es importante que entendamos que el fruto del Espíritu está ahí porque quiere tener un resultado en nuestras vidas. Cuando el fruto del Espíritu se muestra en nuestras vidas, es una señal o un resultado, como decía el significado, de que nos estamos dejando guiar o estamos siendo guiados, ¿ok? ¿Verdad? Por el Espíritu de Dios. Así que si en mi vida miro que hay cosas que no han cambiado o que no están siendo de las que produce el fruto del Espíritu, todavía tengo que tomar tiempo y énfasis en ser guiado por el Espíritu. Darle atención a esas cosas. Y a veces pensamos, no, yo nunca voy a poder ser amoroso, o yo nunca voy a poder ser paciente, o yo nunca voy a poder ser bondadoso, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas que pensamos que nunca las vamos a lograr. Pero sabes, cuando yo comencé en la iglesia hace 30 años, yo no era el hombre más suave o más amable que tú pudieras encontrar en la iglesia. Hermanos no se me acercaban, me tenían miedo porque pensaban que yo era rojo, fuerte. Y los que me conocen personalmente por muchos años puedo ver esos cambios. Y posiblemente el amor no era mi cualidad principal. Y todavía sigo creciendo y abonando y dándole, ¿verdad? Echándole ese abono para que esa parte del fruto crezca y siga avanzando en mi vida de lo que es el amor. Pero tenemos que identificar cuáles ya son ¿verdad? Esos frutos del Espíritu que tenemos avanzado en nuestras vidas, que son fuertes en nuestras vidas, y cuáles no,
para comenzar a fortalecerlos y trabajar en ellos, y para que el Espíritu nos pueda guiar y poder estar completados en esas áreas, poder llegar al reino de Dios, completados en esas áreas. Pero sabes, en Juan 15, versículo 4, Juan 15, versículo 4, dice la Escritura aquí, en el versículo 4 de Juan 15, así como las ramas de la vid están conectadas al árbol para que puedan dar uvas. Así que tenemos que estar conectados. Así que el fruto del Espíritu surge porque estamos conectados a Cristo. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que conectar? Dice la palabra, dice que nos tenemos que conectar a Cristo. Así que es importante que entendamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que conectarnos a Cristo para que podamos dar esos frutos del Espíritu. Así que el árbol principal en nuestra vida, como dice la Escritura, es Cristo, para podernos conectar realmente. Así que el fruto del Espíritu surge porque estamos conectados a Cristo. Y lógico, nos conectamos a través del bautismo. Todos los que fuimos bautizados estamos conectados con Cristo, pero Cristo nos llama a vivir y a seguir conectados con Él, a estar teniéndolo a Él como punto central en nuestras vidas. Cuando Cristo deja ser nuestra vida central, nuestra vida deja de tener ese fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas. Y es interesante, hermanos, porque los primeros 5 versículos, ¿verdad?, de Gálatas 5, del 17 en adelante, nos damos cuenta que está hablando, ¿verdad?, sobre los actos pecaminosos. Así que me trae pensamientos sobre eso, ¿verdad? Dice, cuando el fruto del Espíritu es mostrado en nuestras vidas, es un signo que, ¿verdad?, que hay un resultado de que estamos siendo guiados por el Espíritu. Pero vemos que él menciona en la palabra lo que es la vida pecaminosa, ¿verdad? Menciona actos pecaminosos y dice que habla sobre la inmoralidad sexual, sobre la impureza, idolatría, odios, celos, ataques de ira, ¿verdad?, ambición egoísta, borrachera y otras cosas parecidas. Ya vemos que tenemos estas cosas llamadas pecado, ¿no?, en nuestras vidas. Ya vemos que tenemos eso en nuestras vidas como una naturaleza. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, ¿verdad? Así que la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas nos aleja de estar conectados con el Espíritu. Así que tenemos que buscar la manera constantemente de caminar fuera de esas áreas pecaminosas. No es que no vamos a tener luchas, no es que no vamos a caer en algún momento. Sí, tenemos que estar dispuestos a dejarlo atrás para seguir adelante. Así que nuestras naturaleza pecaminosa nos aleja, ¿verdad? No nos deja conectarnos directamente con el Espíritu Santo o ser guiados completamente por el Espíritu. Dice la Escritura que no mezclan, ¿verdad? Una cosa con la otra no se pueden juntar, en lo que nos habla la Escritura. Así que es importante entender que nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es alejarnos, ¿verdad?, de esa conexión espiritual. Así que es un conflicto, ¿no? Hay un conflicto en eso. Así que tenemos que nosotros en nuestras vidas constantemente trabajar con eso. Así que probablemente la parte más que nos anima muchísimo del pasaje es el verso 23, ¿verdad?, que se nos dice que contra ella no hay ley, ¿verdad? Y está hablando, ¿verdad?, del fruto del Espíritu. Así que es decir que podemos exhibir el fruto sin límites o restricciones. Podemos decir, no, yo tengo mucho amor, yo tengo mucha paz, yo tengo todo en abundancia, pero realmente no podemos nunca mostrar demasiado amor. Solo Dios ha podido mostrar todo el amor
que hay cuando entregó a su Hijo en la cruz para la vida de cada uno de nosotros. Aún nosotros, seres humanos, por más amor que damos, todavía nos podemos quedar cortos ante la grandeza del sacrificio de Dios con su Hijo único para nosotros. Y Dios nos regala el Espíritu Santo para que nos guíe. Sabes, no hay manera de expresar ese regalo, ese fruto que Dios quiere que haya en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Como decía, nos habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza en nuestras vidas, ¿verdad? El dominio propio. Es la meta que todos debemos tener para esforzarnos a llegar en nuestras vidas. Esforzarnos a mejorar, a crecer, a avanzar. Sabes, cuando un hermano se me acerca o una hermana o alguien me dice, Raúl, no está siendo amoroso, me duele porque no es mi fuerte, pero sigo trabajando para seguir siendo ese hombre amoroso. Igualmente, se me acerca y me dice, Raúl, está siendo orgulloso. Yo sé que esa naturaleza pecadora, esa naturaleza pecaminosa, no me deja acercarme más al fruto de Dios, al fruto del Espíritu. Y tengo que trabajar rápidamente para darme cuenta dónde estoy y dónde te necesito cambiar. Y agradezco a sus hermanos siempre. Y agradezco al Espíritu de Dios que siempre me habla. Raúl, está siendo orgulloso. Muchas veces nos damos cuenta que estamos cometiendo ese pecado porque estamos actuando de una manera que no es correcta, porque el Espíritu nos habla, nos deja saber, hey, está siendo orgulloso. Y ahí es que viene nuestra humildad, ¿verdad? Ahí es que viene nuestro deseo de hablar con ese hermano y decirle, sabes que fui orgulloso contigo, antes de que él me lo diga. Pero muchas veces el Espíritu nos lo dice, pero no lo escuchamos o no le hacemos caso o decimos, no, yo no estoy siendo orgulloso. Y luego el hermano nos lo dice. ¿Sabe? El Espíritu de Dios trabaja constantemente en nuestras vidas para guiarnos, para que podamos estar bien, para que podamos vivir vidas espirituales. Así que los retos, hermanos, a que podamos entender y buscar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Conocer esas áreas que ya tenemos fuerte, pero conocer aquellas que están débiles para poderlas fortalecer y hacerlas nuestras metas. Hacerlas nuestras metas para poder lograr y poder cumplir con ese fruto del Espíritu. Desde agosto 28, que viajé a Costa Rica a visitar a mis hermanos allá costarricenses. Estuve con mi hermano que vive en el área de Guanacaste. Hemos estado trabajando con los frutos del Espíritu. Mi papá se nos cayó allá en Costa Rica. Se fracturó el fémur. Tuvieron que hacerle reemplazo total de cadera. 2 operaciones. Básicamente estuve con él 10 semanas en un hospital. Créanme, tuve que aprender a ser paciente, a ser amoroso, a ser paciente, y no muchas veces lo logré. No muchas veces triunfé en esas áreas, pero fue un entrenamiento forzoso, como digo yo, y poder escuchar el Espíritu de Dios y decir, necesitas tratar a tu papá con amor, que él no entiende lo que está pasando, o él no tiene a Dios todavía en su mente, ¿verdad? De que hay que vivir para Dios, que hay que bautizarse. Así que me tomó muchas oraciones, me tomó mucho arrepentimiento, pedirle perdón a él en muchas ocasiones donde me molesté, perdí, como dicen, la cabeza, ¿no? Enojado con él. Y he podido ir trabajando en esas áreas de amarlo, de demostrarle que hay un Dios todopoderoso, que el Espíritu trabaja sobre nosotros, que nos da la fortaleza, que nos da lo que necesitamos. Y créanme,
Todavía él está en recuperación, solo lleva 3 meses de haber salido del hospital, pero Dios ha trabajado grandemente. Lo tiene caminando, sin bastón, sin andador. Esta semana manejó un auto sin permiso, por supuesto, no podía hacerlo. Como decimos nosotros, se nos escapó en el auto y fue y vino. No sé cómo le fue manejando, no estaba con él. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no estuviera bien nervioso y hubiese perdido posiblemente mi paciencia y hubiese botado el fruto del Espíritu que ya había avanzado en mí. Pero por un lado le doy gracias a Dios que lo ha ido recuperando y mejorando y que me ha dado la paciencia a través del Espíritu para poder trabajar con la situación, poder ver a mi papá y decirle, hey, te escapaste, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿por qué te fuiste a manejar cuando no puedes? En vez de, en otro momento estaría enojado con él, frustrado, peleando con él, reclamándole. Pero tener una buena conversación con él y ver que él se echó a reír y lo tomó, no a la ligera, pero escuchándome y atendiéndome. Pero me dio esa tranquilidad de decir, ok, necesito tener paciencia con mi papá y de hablarle lo que no está bien y cómo debe cuidarse. Pero, sabes, nos toma tiempo muchas veces poder escuchar el Espíritu, que está constantemente guiándonos, enviándonos mensajes y hablándonos. Así que, hermanos, yo los animo en esta noche a que podamos sentarnos y podamos reflexionar qué cosas el Espíritu me han dicho y me han pasado. Así es que he podido aprender a escuchar esos pensamientos que me llegan a la mente. Como les dije al principio, ejemplos donde por ahí no te vayas, que te va a poder pasar algo. Pues me fui por donde la mente me decía que no me fuera y efectivamente algo pasó. Y eso es constantemente, está en nuestra mente, pero muchas no le hacemos caso. Así que, hermanos, los animo a eso, a que puedan sentarse y trabajar y escuchar el Espíritu de Dios que nos quiere guiar constantemente en nuestras vidas para que podamos recibir lo mejor de parte de nosotros. Las próximas clases que vamos a estar hablando sobre el amor, sobre el gozo y la paz que habla ahí en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Así que los animo, hermanos. Recuerden que el fruto del Espíritu es un fruto de 9 partes. Es como esa naranja, es como esa china mandarina, que cuando le quitas es una sola fruta, pero cuando le quitamos la cáscara, nos encontramos las diferentes divisiones dentro de la fruta. Así es el Espíritu en nuestras vidas. Así que los animo a que podamos encontrar el Espíritu, recordando que necesitamos seguir unidos a Cristo, porque a través de Cristo ese Espíritu trabaja en nuestras vidas. Los amo, que Dios los bendiga y que podamos seguir reflexionando para poder ser hombres guiados por el Espíritu. Amén.